tema que muy probablemente ustedes ya han visto, si no de manera total, por lo menos parcial, pero es para que recuerden pues la importancia de lo que es el proceso hormonal, lo que es la fisiología, un poco de anatomía, todo lo que está implicado en el proceso de lactancia, que pues es muy importante, sobre todo, pues tenerlo en cuenta en el área en donde ustedes se están desempeñando, que es el área perinatal. Entonces, el pecho se desarrolla bajo influencia de procesos fisiológicos que incluyen los ciclos menstruales, el embarazo, pero desde el nacimiento del bebé y con el destete, pues también se dan otros procesos, ¿no? Y ya por ahí de la menopausia inicia lo que es glándula, ¿no? Estos procesos entonces son de lo que vamos a revisar un poco. Tomando un poquito en cuenta lo que es la anatomía, voy a poner aquí mi láser para que lo puedan ver. Recordemos que las mamas se ubican sobre el músculo pectoral mayor y que pueden abarcar desde la segunda costilla hasta por ahí de la quinta, sexta, séptima costilla, ¿no? Y lo que es la parte posterior, pues va a limitar con el músculo pectoral, específicamente con la aponeurosis, y pues tiene gran cantidad de tejido graso. Este tejido graso es parte doctora, perdón, ¿se ve todavía la presentación en formato como de editar? No, ya la tengo en pantalla completa, ¿no se está viendo? No, se ve todavía como para editar. A ver, entonces, a ver, déjenme salir, porque de hecho ya voy en la segunda diapo. ¿Sí se estaba recorriendo o nada más se veía la primera? No, solo se veía, bueno, se ve la primera y las demás hasta la 11 por un ladito. Ok. Ahí ya cambió a la segunda. A la segunda, pero se ve en el Las demás. Ajá. Y ahí ya se ve la pantalla completa. No, todavía no se ve como para editar. A ver, esto es lo que me temía, que luego de repente. Entonces lo que voy a hacer. El que escuche su nombre me va a decir cómo se llama y cuántas sílabas tiene. Si tienen algún truco que me digan para poderla hacer la presentación correcta, lo que voy a hacer es que voy a cambiar y voy a presentar toda la pantalla y vamos a ver si así mejora, ¿ok? Ustedes me dicen, ahí se van a ver ustedes mismos. ¿Ahí ya se ve toda la pantalla? Listo. ¿Sí? Ok. Entonces creo que eso va a ser el truco, de poder poner no solo una ventana, sino la pantalla completa. Ok, entonces cualquier cosa me dicen, por favor. Entonces, les comentaba pues que está compuesta por abundante tejido graso, pero obviamente la parte glandular es la que nos va a importar en lo que es el proceso de la lactancia. Que está con lo que es la parte posterior del músculo pectoral y que pueden extenderse desde lo que es la segunda hasta la sexta o séptima costilla. También debemos recordar pues, que tienen un tejido conectivo, que es el que le proporciona el soporte, específicamente donde los ligamentos de Cooper son importantes, porque son el principal marco de apoyo para lo que es el tejido adiposo y glandular. El tejido graso se pierde durante la lactancia porque el tejido glandular va a ocupar ese espacio, pero ese ligamento de Cooper pues sigue dando ese soporte, ¿no? También lo que es la parte de la mama, pues incluye lo que es la cola de Spence. No solo es específicamente el tejido alrededor de lo que es el pezón, sino que nos incluye esta parte que va hacia lo que es la axila, es el cuadrante superior lateral, y no nos debe de extrañar que en los procesos de lactancia, pues podemos ver esta parte también hipertrofiada o en algunas ocasiones hasta inflamada. Entonces hay que tenerlo en cuenta que también es parte de este tejido mamario.
En cuanto a la irrigación, pues tenemos que la irrigación durante el proceso de lactancia es importante. De hecho, hay una neovascularización durante lo que es el embarazo y durante lo que es la lactancia, porque esta parte se desarrolla importantemente en estos procesos. Y es importante pues la irrigación precisamente porque al final de cuentas lo que es la sangre es un exudado sanguíneo, ¿no? La sangre nos va a ayudar o la leche al final de cuentas se va a formar a partir de la sangre y entonces esta irrigación pues es importante. E incluye lo que es la arteria torácica, la interna, la lateral y también arterias intercostales posteriores. En lo que es el drenaje venoso, pues principalmente está dado por la vena axilar, aunque también lleva parte del drenaje de las venas torácicas internas e intercostales, ¿sí? Y que estos van a ser importantes, como les decía, porque al final de cuentas, pues la leche es un exudado sanguíneo y el tejido nervioso, esa inervación nerviosa que tenemos, pues es indispensable para un buen funcionamiento de lo que es la glándula, porque al final de cuentas nos van a dar la sensibilidad que tiene esa zona, por lo tanto, ahí va a haber ciertos estímulos que se detecten al final de cuentas por el área del hipotálamo para la secreción de ciertas hormonas que vamos a ver en un momento. Y obviamente este proceso, esta sensibilidad, colabora importantemente también con un evento que vamos a detallar, que es el reflejo de la eyección de la leche. Entonces, específicamente lo que es la inervación incluye también desde el T2 hasta el T6, pero muy importantemente tenemos que recordar lo que es la inervación del pezón por el T4. Esto es importante porque precisamente algunas veces con algunas cirugías mamarias, ya sea de reducción o de implante, podemos llegar a perder sensibilidad en esta zona si ha habido un manejo exagerado, por ejemplo, en esta zona o un corte exagerado. Hay ocasiones en donde se corta lo que es toda, gran parte de la areola, si no es que toda, y entonces aquí la mamá llega a perder sensibilidad y esta sensibilidad pues al final de cuentas se nos va a ver pérdida de sensibilidad se va a ver reflejada en el proceso de la lactancia en mayor o menor medida, ¿no? También tenemos tejido linfático, en donde pues está sobre todo la área axilar, es la que va a drenar básicamente el 75% del drenaje de las mamas, ¿no? Es también muy importante recordarlo. En cuanto al pezón, pues el pezón es la parte más externa de lo que es este tejido y nos importa ahorita recordarlo precisamente porque ahí tenemos lo que va a ser la excreción de la leche, ¿no? Aquí vienen a desencadenarse en unos poros que están aquí en esta parte externa. Pueden ser de 4 hasta 18, el número es variable en cada mujer, inclusive puede ser diferente en cada uno de sus pechos, y básicamente vienen a ser lo que es la salida de todo el sistema ductal, un sistema ductal que ahorita vamos a detallar, pero que al final de cuentas ahí es donde salen, donde terminan. Entonces este sistema ductal también a la hora de hacer un corte aquí en la zona del areola, a la hora de hacer alguna cirugía en esta zona, pues este sistema ductal o estas salidas del sistema ductal también obviamente se van a ver alteradas. Y entonces también las cirugías son importantes tomarlas en cuenta y hace cuánto se hicieron para ver si hubo pues tiempo de que hubiera una posible recanalización y también pues a ver en qué medida se pudo lograr, ¿sí? De manera importante, pues nos interesa también saber que el pezón pues está constituido de un músculo eréctil que hace que protruya. Esto bajo el estímulo, que puede ser el frío, el estímulo sexual, la succión del bebé, y básicamente es parte del funcionamiento normal de esta zona. Un pezón que no hace eso, que no protruye, pues sabemos que es un pezón plano, o inclusive hay pezones invertidos que en vez de protruir se meten. Esas son alteraciones a lo que es este tejido que no nos pegan fuertemente en la lactancia siempre y cuando el bebé tenga una buena succión. Un bebé sin problemas de succión puede adecuarse de una manera, ¿cómo decirlo?, fisiológicamente bien a lo que es un pezón invertido, inclusive a lo que es un pezón plano, puede no costarle mayor problema. Sin embargo, obviamente,
el hecho de que el pezón protruya, pues es precisamente con la finalidad de facilitar el enganche durante la lactancia. Aquí también entonces están esas terminaciones nerviosas que decíamos que son parte de esta irrigación del T4 y que nos van a ayudar a la liberación de la oxitocina y prolactina durante las tomas. Y específicamente pues también este tejido, las sensaciones que libera el tejido del pezón, pues nos ayudan con el reflejo de eyección de leche. Ayer nos llegamos. Entonces, permítanme, sí, vete. Dentro de los tejidos y conductos, los alvéolos son estructuras donde básicamente ahí se produce la leche. Entonces, aquí el repaso es que precisamente son este tipo de estructuras donde tienen aquí un lumen, y en este lumen es donde se va a producir la leche y se lo hace, pues, como decíamos, a partir de la sangre y sobre todo a partir de lo que son las células llamadas lactocitos, ¿no? Que están aquí alrededor de lo que es el sistema alveolar. Varios alvéolos se juntan y nos dan lo que conocemos como lóbulos, en donde cada lóbulo puede contener de 10 hasta 100 alvéolos. Entonces, siempre para la didáctica les digo que pensemos en un racimo de uvas, en donde cada una de las uvas serían los alvéolos, mientras que el racimo completo viene a ser el lóbulo. Y así como las ramas de cada una de las uvas se conectan y nos dan una irrigación, nos dan un lumen mayor hacia lo que es un tallo de todo lo que es el racimo de la uva, igual lo hacen los lóbulos, ¿no? Estos alvéolos se van a conectar, hacen ductos más anchos y estos ductos al final de cuentas pues van a desencadenarse en lo que es el pezón, ¿sí? Y específicamente esta imagen, antes se creía que había aquí unos bolsitas, unos ductos, en donde precisamente se les llamaban sacos lactíferos, pero las investigaciones pues nos dicen que no, que precisamente estos conductos no existen y básicamente es un sistema ductal, o sea, no hay un almacenaje previo aquí a la zona de lo que es el pezón, ¿sí? Esta imagen me la puse también aquí precisamente para que recordemos que estos ductos al final de cuentas pueden ser bloqueados. Este bloqueo generalmente implica que hay una disbiosis de lo que es la microbiota en la leche y es lo que principalmente nos ocasiona este tipo de obstrucción, que la interpretamos clínicamente a través de que se manifiesta como lo que conocemos como perla de leche en la zona del pezón, que básicamente la podemos apreciar algo como un tipo espinilla, en donde ante la presión puede salir ahí la leche que está en una forma de tipo coágulo, una leche que ha estado allí almacenada, e inclusive la podemos apreciar de una manera, en una forma de bola, así nos la refieren las mamás, en donde básicamente estaríamos hablando que aquí pues todo este lóbulo está ahí con la leche estancada y es porque su sistema ductal pues no tiene una salida libre hacia lo que es la zona del pezón. Y como les decía, pues más que nada, la mayoría de las veces implica una extracción favorecida de ese lóbulo y si no, el manejo de lo que es un restablecimiento adecuado de la microbiota a través de algún probiótico. Importantemente, las células mioepiteliales son estas que nos van a ayudar con el reflejo de eyección de leche, son las que lo provocan al final y se encuentran precisamente alrededor de lo que es las células o los lactocitos, ¿no? Están aquí precisamente alrededor de lo que es cada uno de los alvéolos y entonces la idea es que van a ayudarnos a exprimir, a sacar la leche de lo que es este sistema. La contracción de estas células, al ser musculares, pues es lo que va a ocasionar la salida de la leche, que es lo que conocemos como reflejo de eyección, pero también esta contracción es parte de lo que detecta la mamá como un cosquilleo o como un sistema de calambre cuando le está bajando la leche, que así lo manejamos, y también obviamente lo detecta nuestro cerebro y es parte de lo que induce la liberación de la oxitocina también.
Entonces, esta es parte de lo que les comentaba, esto del seno galactóforo, que ya no se considera que existe, pero algunas imágenes todavía por ahí no le están representando. Aquí tenemos de una forma a lo mejor un poquito más gráfica lo que es el ovulillo, y aquí cada uno de los alvéolos que pueden llegar a conformarlo, que dijimos que pueden ser desde 10 hasta 100, y aquí la luz del alvéolo en donde básicamente se estaría produciendo la leche. Aquí claramente se ven las células mioepiteliales alrededor de cada uno de los alvéolos, y aquí vemos cómo estaría secretándose la leche a través de esos lactocitos, y finalmente pues esa leche va a ir a dar a uno de los conductillos que se irán a uno de los ductos mayores para terminar en la zona del pezón. Entonces, estos ductos galactóforos, o al final este conducto mamario, pues ramifican desde lo que son los alvéolos para desembocar en lo que es los poros que mencionamos que están en la zona del pezón, y las luces pues van concluyendo progresivamente y se van haciendo canalículos más gruesos hasta terminar en esta zona que dijimos de los ductos del pezón. Entonces, esta anatomía pues nos sirve para entrar un poquito más a lo que es ya la fisiología, en donde al final de cuentas tenemos que recordar que el pecho va a producir la leche a través de la combinación de factores hormonales que van a tener efectos tanto endocrinos como autócrinos, ¿sí? Y que también es parte de la respuesta a factores locales como es el vaciado constante del pecho, ¿no? Que nos debe de interesar mucho en lo que es sobre todo el inicio de la lactancia, para lo que conocemos como la etapa de calibración de la leche. Entonces, ¿qué hormonas están implicadas importantemente en lo que es la producción de leche? Pues los estrógenos, la progesterona, el lactógeno placentario, todas estas hormonas predominantes durante el embarazo. Precisamente durante el embarazo tenemos una mamogénesis gravídica, o sea, el pecho es estimulado por esta serie de hormonas para tener un desarrollo óptimo durante este proceso del embarazo y estar preparado para el proceso de lactancia. Por eso es que los embarazos y las lactancias pues disminuyen lo que es la predisposición al cáncer de mama por todo el estímulo que hay de estas hormonas durante el proceso de embarazo y lactancia, ¿no? Que al final de cuentas son el desarrollo óptimo de lo que es un pecho. Los estrógenos, entonces, recordamos pues que se producen en altas cantidades, en altas concentraciones durante el embarazo, y en particular nos van a servir en lo que es el sistema o el sistema ductal para estimular su crecimiento y el desarrollo. O sea, al final de cuentas, este sistema de ductos se aumenta durante el proceso del embarazo para prepararse precisamente para la lactancia. Como sabemos, posterior al nacimiento, los niveles de estrógeno caen súbitamente y es parte de lo que necesitamos para inducir una lactogénesis 2, o sea, una producción de leche, ¿sí? Y en general los niveles de estrógeno se van a mantener bajos durante los primeros meses de la lactancia, precisamente ayudando a esta parte en donde la madre pues no tiene en general ovulaciones los primeros meses después de la lactancia. La progesterona también sabemos que básicamente es la hormona del embarazo, aumenta los niveles drásticamente, y en particular en lo que es este tejido mamario nos ayuda porque estimula al sistema alveolar y a los lóbulos, o sea, va a hacer que aumente, que crezcan, que se desarrollen de manera óptima. Y pues también en pocas palabras preparándonos para lo que es el proceso de la lactancia. Sabemos también que caen después del nacimiento los niveles de progesterona y es parte también de lo que se necesita para ayudar a esta lactogénesis 2, ¿no? En lo que es el embarazo en particular, los niveles de progesterona elevados nos ayudan a mantener la prolactina bajo control, y aunque ya hay algo de producción de lo que llamamos precalostro, porque todavía estamos en el momento del embarazo, pues este calostro se mantiene a raya en lo que es su producción. La prolactina también se maneja en niveles bajos relativamente comparados con los que tenemos después del nacimiento, precisamente gracias a la progesterona. En particular, es importante hacer mención que lo que son las células de los alvéolos
tienen receptores a progesterona, los cuales están altamente expresados precisamente durante el embarazo. Y es por eso que la progesterona pues, nos va a estimular lo que son alvéolos y lóbulos en su desarrollo. Estos receptores son muy importantes porque después del nacimiento tenderán a cambiar por los receptores a progesterona se subexpresan, pero ahora los receptores a prolactina serán los que se sobreexpresen. Entonces, este cambio de receptores de progesterona por receptores de prolactina es muy importante también para un buen establecimiento de una lactancia. El lactógeno placentario, pues sabemos que es secretado por la placenta y en particular nos ayuda al desarrollo en general del tejido mamario, es el que nos da este oscurecimiento de lo que es la zona del pezón y la areola, hace que lo que es la areola se vea estimulada y empieza a secretar esta sustancia aceitosa que nos ayuda a mantenerla con buenos niveles microbianos y con una buena hidratación. Y entonces es parte del proceso que tiene precisamente en esta etapa. Y pues la prolactina que es la hormona clave durante la producción de leche, es secretada por la pituitaria anterior, lo sabemos que, y también se incrementa con respecto al un embarazo durante el embarazo precisamente, y está implicada en lo que es también el crecimiento de los alvéolos, ¿sí? Sin embargo, pues los niveles máximos de prolactina los vamos a tener hasta después del nacimiento. Importantemente, hay niveles incrementados por el estímulo de la succión durante las tomas. Entonces, la succión hace que aumenten los niveles de prolactina hasta básicamente 45 minutos después de la toma y por ahí de 3 horas posteriores a las tomas es cuando se reducen los niveles de prolactina. Los niveles mayores de prolactina se dan también en cuanto al ciclo circadiano por ahí de la madrugada. Entonces tenemos picos de prolactina en la noche y es muy importante que las madres pues hagan estas tomas nocturnas precisamente porque al haber una toma durante estos ciclos, estos picos, del ciclo circadiano de la prolactina, se hace que la producción de leche durante el resto del día más bien la producción de prolactina, durante el resto del día, pues se mantenga en niveles óptimos, ¿no? Y esto junto con un constante vaciado del pecho, pues es lo óptimo para mantener lactancias, ¿no? En una producción adecuada. Entonces, al final de cuentas, lo que es la producción de leche humana requiere de dos grandes detalles, ¿no? Altos niveles de prolactina, pero obviamente en presencia de bajos niveles de estrógeno y progesterona. Y estas condiciones pues las obtenemos o las tenemos precisamente después del nacimiento. ¿Qué pasa con la prolactina? Pues los niveles de prolactina en leche son menores cuando un pecho está lleno. También de ahí el hecho del vaciado constante, ¿sí? Obviamente van a permanecer los niveles de prolactina elevados después del nacimiento, básicamente durante los 3 primeros meses es cuando se tienen niveles mayores y poco a poco van a ir disminuyendo conforme avance la lactancia, ¿no? Que como sabemos y lo recomienda la OMS, debería de ser hasta los 2 años o más según la diada lo decida, pero de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé. Entonces, al final de cuentas, esta hormona también es parte de la que nos va a ayudar a mantener los niveles de estrógenos disminuidos durante los primeros meses para impedir la ovulación de la mujer durante la lactancia y obviamente esto como el método MELA de control de gestaciones, ¿no? Entonces, las terminaciones nerviosas que mencionábamos que están en el pezón son estimuladas durante la succión. Esto lo detecta el hipotálamo, se secreta prolactina durante lo que es la toma, como mencionábamos, hay picos durante la toma por cada uno de los estímulos que se están recibiendo. Y entonces también aquí esta inervación pues es importante para esta retroalimentación adecuada de lo que es la liberación de prolactina, ¿sí? La oxitocina es la hormona del amor, como ya sabemos. Se secreta durante las relaciones sexuales, se secreta durante el nacimiento. Es la responsable de que el músculo del útero sufra lo que es la contracción posterior al nacimiento
y en particular en la lactancia nos ayuda con los reflejos de eyección. Esos reflejos de eyección no son otra cosa que la contracción de las células mioepiteliales que veíamos alrededor de lo que son los alvéolos, ¿no? Entonces es básicamente la responsable de exprimir la leche hacia el sistema ductal y por lo tanto pues es la que nos ayuda a mantener buenos flujos en lo que es la liberación de la leche. Esta también es secretada en respuesta a la toma, en respuesta a la succión. Entonces, también aquí la inervación por el TER4 forma parte crítica de este feedback que tenemos a la hora de la toma. Y entonces se está secretando de una manera constante también ante el estímulo de la succión del bebé. Entonces, como resumen, podríamos decir pues que los estrógenos estimulan el crecimiento del sistema ductal, básicamente. La progesterona pues nos ayuda al desarrollo del sistema lobular alveolar durante el embarazo y la prolactina pues es la que promueve la lactancia, pero es mayoritariamente pues después del nacimiento. Y todo esto es importante, aunque también hay otras hormonas como el cortisol, la TSH, la insulina, que también van a jugar un papel importante en la producción después del nacimiento, ¿no? De ahí que ciertas condiciones como un parto traumático, la cesárea, la diabetes mellitus, la diabetes gestacional, la obesidad o alteraciones tiroideas, pues estén asociados con un retraso en lo que conocemos la bajada de la leche o lo que es la lactogénesis 2. Estas son características entonces que hay que tener en cuenta y cuando tengamos la oportunidad de mencionárselo a la madre en los manejos prenatales o nosotros tenerlo en cuenta que estamos viendo alguna mamá con estas características, pues pudiéramos inclusive prever que pueda tener un posible retraso en lo que es la bajada de la leche y pues tomar alguna medida al respecto, como puede ser la extracción prenatal de calostro. Entonces, todos estos detalles nos han llevado a este término, ¿no? De mamogénesis gravídica, que es el hecho de que durante el embarazo, pues el pecho sufre un desarrollo o un supradesarrollo, ¿no? O sea, de estar bajo ciertas características, llega el momento durante el embarazo que está listo pues para lo que es la producción copiosa de leche y es un proceso que se ha dado gracias a la influencia hormonal durante todo este periodo. ¿Ok? Entonces, como resumen, lo que es el proceso de lactogénesis implica 3 etapas que conocemos como lactogénesis 1, 2 y 3. La lactogénesis 1 inicia alrededor de las 16 a 20 semanas. En cada mujer puede llegar a ser diferente y básicamente estamos hablando de esta producción de precalostro. Esta lactogénesis 1 se mantiene ahí en esta etapa latente y después del nacimiento, alrededor de las 30 a 40 horas después de lo que es la caída de los niveles de progesterona, que es como el cuerpo interpreta que el bebé ha nacido, pues entonces ahora sí ya tenemos lo que conocemos como lactogénesis 2, que esto de lactogénesis 1 y 2, pues básicamente son procesos controlados por hormonas, ¿no? Aquí las hormonas del embarazo, aquí las hormonas que han dejado de producirse al nacimiento y la prolactina que ha empezado a aumentar de manera copiosa, pues son las que nos van a dar estos procesos, ¿no? Que están implicados aquí en la producción de leche. Al final de esto, ahora sí tenemos una lactogénesis 3 en donde el control de la producción de la leche ya deja de ser manejado importantemente por las hormonas y básicamente se basa en un nivel local, o sea, en la oferta y la demanda. Entonces, la lactogénesis 1 es este precalostro que básicamente tiene las mismas características de un calostro, pero está ahí frenado en su secreción y en su producción, decíamos, por los altos niveles de progesterona, ¿no? En algún momento entre la semana 16 a 20 va a empezar a producirse, puede que la mamá lo note, puede que no, y pues como decíamos es totalmente una etapa de control endocrino. Y aquí lo que les comentaba, existe la posibilidad de una extracción prenatal de calostro cuando sabemos que puede haber un retraso en la bajada de la leche o cuando sabemos que por algún motivo el bebé y la mamá van a estar separados después del nacimiento.
¿sí? Y entonces esta estación prenatal de calostro la debemos tener nosotros considerados como dentro de nuestras estrategias y debe de ser siempre bajo supervisión, más bien bajo indicación médica que nos la autorice el ginecólogo que está llevando los chequeos durante el embarazo y en general pues la contraindicación obvia puede ser una posible pérdida, ¿no? O una posible estimulación, un riesgo de pérdida prenatal, ¿no? Pero en general, en lo que son embarazos clínicamente sanos, pues esta extracción de prenatal de calostro es una opción. La lactogénesis 2 es cuando la placenta es expulsada. Es básicamente lo que nos va a dar este gran señal endocrina de que el bebé ha nacido, ¿sí? Entonces aquí es donde decíamos que hay descenso de los niveles de progesterona, estrógeno y lactógeno placentario, la prolactina empieza a aumentar y lo que mencionábamos que estos receptores de progesterona que estaban en los alvéolos empezarán a ser subexpresados para que ahora los receptores de prolactina sean los que se expresen mayoritariamente en estas células, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esta fase? Aunque es de control hormonal, aquí es donde empieza a ser crucial el estímulo constante del pecho a través de un vaciado adecuado para con esto estar enviando las señales necesarias para un buen establecimiento de la leche, ¿no? Después de lo que es el nacimiento, va a empezar a aumentar el volumen porque va a haber esta transición de lo que es calostro a una leche de transición por un par de semanas para después llegar a lo que conocemos como una leche madura y por ahí de 2 días después del posparto pues ya tenemos esta transición o esta producción, ¿no? Como ya mencionábamos, pues esta etapa puede ser retrasada por diversos factores, como puede ser una pérdida importante a la hora del nacimiento, las cesáreas o partos traumáticos, una obesidad mórbida y problemas hipofisiarios, específicamente el hipotiroidismo. Tanto la lactogénesis 1 y 2 van a realizarse porque son de control hormonal. Entonces, tanto si la madre tiene planeado o no amamantar, pues estas etapas se van a realizar. En cambio, la lactogénesis 3, pues sí es de control local. Aquí es donde mantenemos lo que es la producción de la leche y la mayoría de las mujeres entra a esta etapa alrededor del 10º día después del parto. Estamos hablando de que pues aquí las hormonas dejan de ser las críticas en lo que es la producción de leche para que lo que es los controles locales a través de un vaciado constante del pecho y este estímulo que va a haber en cada succión con la producción de prolactina y oxitocina es lo que nos va a dar el establecimiento o una buena producción de leche durante esta etapa. Entonces, cualquier limitación que hagamos en cuanto a tiempos, en cuanto a cantidad de tomas, en lo que son en este momento de la lactogénesis 3, pues nos va a pegar de una manera importante a una producción adecuada de leche, ¿ok? Entonces, está relacionado con el vaciado de la mama, ya lo dijimos, es secundario a una influencia hormonal. Va a ocurrir también entre las comidas, entre las tomas, precisamente por un factor que se llama factor inhibidor de la lactancia, en donde este factor, como su nombre nos dice, pues nos va a inhibir la producción de más leche. Y entonces, cuando un pecho está ingurgitado y está lleno, pues es lo que pasa, este factor se produce y por lo tanto la producción de leche se limita. Cada una de las mamas se regula por sí misma durante este proceso y entonces es posible lactar al bebé con una sola mama, aunque lo que obviamente pasaría pues sería que una mama se siguiera hipertrofiada y la otra se va atrofiando y al final de cuentas estéticamente pues eso es lo que puede suceder, pero en cuanto a producción pues podemos alimentar adecuadamente al bebé con uno solo de los pechos. Y como ya lo sabemos pues a más demanda hay más producción en esta etapa. Y de aquí la importancia de siempre recomendar a las mamás pues lo que es la lactancia a libre demanda, ¿sí? A libre demanda sabemos todo el tiempo que el bebé quiera, todas las veces que el bebé quiera. Entonces, después, más bien durante este proceso, sabemos que hay una etapa muy importante que tenemos que tener en cuenta, la etapa de calibración de la lactancia.
Es una etapa delicada que va a estar comprendida después de estas 30 40 horas del posparto, donde dijimos que inicia la lactogénesis 2. Y la literatura nos dice que hasta las 2 semanas, pero algunos autores todavía consideran que hasta la 6ª semana después del nacimiento está incluido este proceso de calibración, ¿no? Básicamente, ¿qué es? Pues que la cantidad de leche que se produce se va calibrando en función del vaciado del pecho. Esto está influenciado, entonces, ¿por qué? Por la frecuencia y la duración de las tomas, pero también de manera muy directa por la eficacia de la succión que hace el bebé. Un bebé con problemas a la hora de la succión, pues no va a ser un vaciado eficiente del pecho y por lo tanto nos afectará de manera importante esta etapa de calibración, dándonos lo que conocemos como una hipogalaxia secundaria. Entonces, cualquier imposición de horarios, limitación en la duración de las tomas, introducción de otros líquidos, todo esto nos va a alterar este mecanismo de calibración y al final de cuentas, pues nos va a afectar la cantidad de leche que se produce durante el resto de la lactancia. Durante esta etapa, entonces, entre más tomas haga el bebé, pues mayor va a ser la producción. Y de aquí que hay que estar recomendando este vaciado constante de los pechos. En caso de que por algo nuestra mamá no tenga la posibilidad de hacer ese vaciado de los pechos directamente con el bebé, es donde de manera importante debemos recomendar extracciones constantes de leche, ya sea con extracción manual, con algún equipo, pero que sea un mínimo de 8 veces en 24 horas. Esto con la finalidad, pues, de alterar o de afectar lo menos posible esta etapa de calibración. Entonces, aquí las moléculas del FIL y el establecimiento de esos receptores de prolactina que mencionábamos son 2 factores importantes en esta etapa de la calibración. Sí, por un lado el FIL, que ya lo decíamos, que va a reducir la síntesis de leche cuando un pecho está lleno, por lo tanto hay que evitar que ese pecho se ingurgite, hay que evitar que ese pecho no se esté vaciando de una manera constante, porque entonces el FIL hará su papel inhibiendo la producción de leche. Y la otra es que también durante este proceso que inicia con la lactogénesis 2 y se mantiene durante las primeras semanas de la lactogénesis 3, pues en las paredes de estos lactocitos ya decíamos que estos receptores de prolactina se deben de sobreexpresar. Pero si no hay un vaciado constante de los pechos, pues los receptores de prolactina no logran una sobreexpresión óptima y eso nos va a pegar en el futuro en lo que es la producción de leche. Entonces, al final de cuentas, también mecánicamente lo que es un pecho distendido se cree que afecta a lo que es la expresión de los receptores de prolactina de una manera mecánica y entonces esto nos disminuye, al final de cuentas, la tasa de síntesis de leche, ¿no? Entonces, hay que favorecer también la expresión de estos receptores de prolactina con un vaciado constante. Esta teoría de los receptores de prolactina entonces nos apoya en este sentido, ¿no? De que hay más receptores significará que la prolactina podrá hacer mejor su trabajo al final de cuentas sobre estos lactocitos y por lo tanto la capacidad de producción será óptima. Sin embargo, si estos receptores de prolactina no están en niveles óptimos, pues aunque tengamos la prolactina ahora sí en niveles óptimos, pues no podrá ejercer su función de una manera adecuada sobre estos lactocitos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el vaciado del pecho, pues debe ser, ya decíamos, un mínimo de 8 ocasiones en 24 horas, ¿verdad? Por lo tanto, que si el bebé por algún motivo es incapaz de mamar tan a menudo como 8 ocasiones, o por alguna situación no está cerca de la madre, pues deberíamos recomendar la extracción mediante algún sistema como puede ser una extracción manual o un sacaleches. Obviamente este proceso va a tener un decline que empieza con la introducción de la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses de edad del bebé. Y conforme las cantidades de alimentos sólidos van sustituyendo la cantidad de leche que ese bebé necesita, pues se va haciendo una disminución en la producción por parte de los pechos. Eso es el inicio del destete, pero precisamente es eso, es un proceso que debería ser llevado de una manera paulatina conforme pues se van introduciendo los sólidos en el bebé.
Finalmente, se va a llevar a cabo una involución cuando la mamá ya no recibe estímulo para la producción de leche, que la mayoría de la literatura considera que deben pasar aproximadamente 4 semanas sin succión para que se llegue a esta etapa de involución total. ¿Sí? Entonces aquí el tejido glandular va a involucionar, se cesa la lactancia, los alvéolos disminuyen notablemente de tamaño, aumenta otra vez el porcentaje de grasa con respecto a lo que es el sistema glandular, el tejido conectivo también se aumenta, el sistema ductal se mantiene y por eso es que las segundas, terceras lactancias suelen ser más fáciles que las demás en el sentido de que ya hay ahí fisiológicamente un sistema ductal el cual se va a aprovechar. Entonces, esta involución pues ya es tal cual en la fase del destete, ¿sí? Finalmente les quiero hablar de qué factores nos ponen en riesgo la producción de leche. Los hemos venido mencionando a lo largo de la plática, pero en particular estos a veces puede que no los tengamos como tan presentes, ¿no? Entonces, cualquier cirugía mamaria va a ser un factor de riesgo para la producción, sobre todo por el corte que se ha hecho de tejidos y de órganos. Entonces, puede ser un implante, puede ser una reducción. La literatura nos dice que las reducciones tienen más riesgo inclusive que los implantes, pero en los implantes pues depende mucho de la zona que se haya abierto, de la cantidad de cirugías que se hayan hecho, de la zona por donde se introdujo lo que es el implante y, como les decía, pues también el tamaño de la lesión que se haya hecho, ¿sí? Importantemente, hemorragias alrededor del nacimiento nos pueden ocasionar lo que conocemos como el síndrome de Shannon, que en pocas palabras, pues es nuestra hipófisis sufre por ahí un proceso de atrofia, precisamente por un sangrado excesivo durante el nacimiento. Y como ya vimos la importancia de esta glándula durante el proceso de la lactancia, pues es obvio que va a afectar de una manera posterior la producción de leche, ¿sí? Por otro lado, lo ideal sería que nosotros pudiéramos evaluar de una manera prenatal a nuestras mamás y saber cómo están sus mamás antes de ese estímulo del embarazo, ¿no? O de alguna forma indagarlo durante las intervenciones que tenemos con ellas y evaluarlo en su historia clínica, ¿no? ¿Esto con qué? Pues con la finalidad de ver si no hubo por ahí alguna posible hipoplasia en su tejido glandular o inclusive si no hay presencia de mamas tuberosas. Estas dos condiciones, al final de cuentas, se reflejan en una poca cantidad de tejido mamario que está disponible ahí para producir leche y entonces al ser limitado el tejido mamario puede que la producción de leche no sea la necesaria para mantener una lactancia materna exclusiva y en general son condiciones que nos pueden llevar pues eso a una lactancia mixta, pero precisamente porque el tejido mamario que hay pues no es suficiente para producir cantidades adecuadas de leche para mantener al bebé con una lactancia exclusiva. A veces, por ejemplo, también lo que son las cirugías mamarias de implantes, pues tienen mucho que ver con estas condiciones, ¿no? Y la mamá se hizo una cirugía porque tenía alguna de estas condiciones y a lo mejor nosotros no lo notamos porque pues ya hay una cirugía ahí para ocultarlo. Pero entonces es parte importante que lo tengamos presente a la hora de cualquier intervención que hagamos, ¿no? Como ya decíamos, pues al final de cuentas, congestiones mamarias prolongadas, pues nos pueden llevar a una hipogalactia por mal manejo de la lactancia, porque no va a haber esta sobreexpresión adecuada de los receptores a prolactina, y entonces eso se refleja al final de cuentas en una baja producción. Ya vimos el papel tan importante de lo que es la baja de lo que son estrógenos y progesterona después del nacimiento y por lo tanto, pues cualquier retención de placenta afectaría baja súbita de los niveles de estrógenos y progesterona. Obviamente también está relacionado con afectación a la salud de la madre, pero pues esto al final nos afecta también lo que es la producción de la leche, ¿no? De que no salga toda la placenta y por lo tanto los niveles de progesterona y estrógenos no bajan tan drásticamente como debieran. Un hipotiroidismo mal controlado
también es importante en la historia clínica de la madre que evaluemos este aspecto, porque suele haber modificaciones durante las dosis que puede estar recibiendo esta mamá durante el embarazo, pero entonces a la brevedad posible tras el nacimiento habría que hacer un ajuste de la dosis para poder seguir manteniendo este hipotiroidismo adecuadamente. Se reporta en la literatura que el hipotiroidismo pudiera afectarnos la producción de leche hasta en el 66% de las mamás. Entonces hay que tener cuidado con este detalle. Por otro lado, el síndrome de ovario poliquístico también, aunque no de una manera clara, está asociado a una posible hipogalactia y ahí se reporta que puede ser alrededor del 30% de las mujeres que lleguen a presentar un síndrome de ovario poliquístico las que puedan llegar a tener problemas en la producción de leche. Entonces, siempre también hay que tenerlo ahí presente en la historia clínica y considerarlo. Obviamente, cualquier problema hormonal, cualquier alteración endocrina y muy importantemente a nivel de la pituitaria, pues nos van a dar son un factor de riesgo al final de cuentas para un establecimiento adecuado de la producción de leche, ¿no? También de manera importante hay que preguntar lo que son irregularidades menstruales, porque al fin de cuentas cada menstruación nos lleva a un estímulo, a un desarrollo de lo que es el tejido glandular mamario durante todo el proceso de lo que es la juventud y la etapa preembarazo. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Dice, en situaciones como pezón plano o invertido, ¿cuál sería la intervención adecuada para lograr una lactancia materna exitosa? Discúlpeme, ¿puede repetir la pregunta? Sí, claro. En situaciones como pezón plano o invertido, ¿cuál sería la intervención adecuada para lograr una lactancia materna exitosa? Bueno, ahí hay que valorar muy bien. Hay un test que se llama test de Pinch, porque a veces lo que es la observación, pues nos puede llegar a engañar o la mamá solamente nos lo refiere así y nosotros no lo comprobamos. Entonces, primero que nada hay que hacer ese test de Pinch, hay que realmente asegurarnos que es un pezón plano o invertido. El test consiste básicamente en hacer una presión un par de centímetros alrededor del pezón y entonces el pezón tiene que protruir. Y si no lo hace, pues se considera un pezón plano y un pezón que por el contrario se mete, pues se considera un pezón invertido. Ahora sí, ya teniendo el diagnóstico, hay que evaluar muy bien lo que es la succión del bebé, hay que ver cómo está su paladar, hay que ver que no tenga un frenillo sublingual que le pueda limitar la movilidad de la lengua. Y entonces, un bebé con una succión óptima no tendría por qué darle mayor problemas a este tipo de pezón. Obviamente hay que ayudar a hacer un buen enganche, hacer un enganche profundo, a lo mejor la técnica del sándwich para ayudar a que esta zona del pezón y la areola inmediata alrededor del pezón entre lo más profundamente posible a lo que es la boca del bebé, pero en general no debe de darnos mayor problemas para lo que es este proceso. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles serían algunos indicadores de un vaciado adecuado del pecho? Pues básicamente es la sensación de la mamá, pero nos debe de dar una idea cuando lo hacemos con el bebé. Obviamente es dos cosas, ¿no? De una manera subjetiva, pues la sensación de la mamá, ella debe de sentir que se vació ese pecho, no se deben apreciar bolas, porque básicamente estaríamos hablando que son estos lóbulos ahí todavía con leche acumulada. Y por otro lado, pues vamos a evaluar la transferencia de leche que se ha hecho al bebé. Entonces vemos que el bebé durante la toma pues está moviendo mandíbula, se le ve posiblemente en la comisura la leche, lo oímos tragar, evaluamos el número de pañales en 24 horas que está haciendo ese bebé, sobre todo de pipí, que estamos hablando que en 24 horas deben de ser de 4 a 6 pañales, independientemente de los que nos haga de popó, 4 a 6 pañales con una buena cantidad de pipí que se sientan, que se sientan pesaditos. Y entonces de esta forma pues estamos observando de una manera, les digo, subjetiva, pues que el pecho está siendo vaciado.
¿sí? Si lo hacemos a través de un extractor, pues entonces ahí evaluaríamos la sensación de la madre, que se quede sin esta sensación de que el pecho está ahí ingurgitado, y obviamente también a través de los volúmenes. En las primeras semanas los volúmenes de leche suelen ser exagerados en el sentido del consumo del bebé. Suele haber una sobreproducción porque precisamente apenas está calibrándose esa producción de leche en base a las necesidades del bebé. Pero entonces estaríamos esperando volúmenes, no sé, de 3 hasta 7 onzas, ¿no? En cada una de las extracciones, es variable dependiendo de la mamá, pero lo que sí, volúmenes de 1 onza, de media onza, de 2 oncitas entre los dos pechos, pues nos están hablando de que muy probablemente ahí hay algún detalle con la producción, ¿no? Porque sobre todo, les digo, en estas primeras semanas, pues suele haber ahí como una abundancia de leche. No sé si contesté la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, en el caso de la hipogalactia referida por las mujeres como motivo para abandonar la lactancia materna a pesar de intentar llevarla a cabo, ¿puede considerarse un factor psicológico o tiene alguna justificación fisiológica? Como les mencionaba, sí hay en la literatura reportado que el 2 al 3% de las mujeres pueden tener algún antecedente fisiológico que predisponga a baja producción de leche, o sea, que no logremos una lactancia materna exclusiva, pero es solo el 2 o 3% de las mujeres. Y entonces estaríamos hablando de estos antecedentes que les mencioné en la última diapo, ¿no? Algún problema hipofisiario, algún síndrome de ovario poliquístico, alguna alteración endocrina importante. Eso sí nos puede llevar a esta baja producción a nivel fisiológico. Entonces hay que evaluar muy bien esa historia clínica. ¿Qué nos pasa en México según ENSANUD? Pues según ENSANUD hasta por ahí del 30% de las mujeres refiere que no tuvo suficiente leche, ¿verdad? Para mantener estas lactancias maternas exclusivas. Entonces lo que nos está hablando estos datos, pues es que en general no es un aspecto fisiológico, sino lo que nos está pasando es que muy probablemente sea una hipogalactia, pero por mal manejo de la lactancia. Entonces, estas hipogalactias por mal manejo de la lactancia sí son de lo más común, son lo que nos está dando estos porcentajes tan bajos de lactancia que tenemos en el país, pero son causas prevenibles, ¿no? Pero probablemente la mamá no lo sabe, probablemente el personal de salud en el momento del nacimiento no se lo sabe explicar. Permíteme, amor. Entonces, ahí sí es donde nosotros podemos intervenir y hacer que estas intervenciones o estas hipogalactias por mal manejo de la lactancia sean las menos. ¿Cómo? Pues haciendo todas estas recomendaciones, ¿no? De lactancia materna exclusiva, que sea lactancia a libre demanda, evitar nosotros mismos ante cualquier situación hacer una recomendación de... Y entonces todas estas situaciones nos ayudarán a que sean, pues, lo menos posible estas hipogalactias por mal manejo. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar cuando hay presencia de fístulas en el pecho materno ocasionadas por un mal agarre? Básicamente lo que estaríamos hablando cuando hay un mal agarre, hay que valorarlo, hay que hacer una valoración de esa toma, hay que favorecer un enganche profundo y entonces hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? O sea, la lactancia dolorosa es la principal causa por la que las mamis buscan una asesoría o una consultoría de lactancia. Entonces, sí es algo muy doloroso. Yo siempre les digo a los varones que lo equiparen con con alguna herida en lo que es la zona del pene, y pues claro que es súper doloroso. Pero es algo que se puede prevenir mejorando el agarre. A nivel fisiológico hay que valorar lo que es la estructura orofacial del bebé, hay que ver cómo está la lengua, hay que ver cómo está el paladar, hay que ver cómo está haciendo esa succión el bebé, pero en general no suele ser fisiológico, sino más bien pues esta parte de que al final de cuentas la lactancia es una parte biológica, pero también es una parte social. Y entonces la mayoría de las madres no tenemos un referente y entonces nunca hemos visto a nadie lactar, no sabemos acomodar al bebé. Alexa. ¿Le dices que se calle, por favor? Alexa. Y entonces
no nos sabemos acomodar al bebé y puede que esta parte también pues nos esté afectando. Entonces ahí sí hay que hacer uso de lo que son los grupos de apoyo a la lactancia, de las asesoras o consultoras de lactancia, para que nos ayuden a arreglar esta parte de lo que es el agarre, mejorar un enganche profundo con este tipo de lesiones. Muy bien. Una última pregunta dice, si una madre ignora las recomendaciones e ingiere alguna droga en el tiempo de lactancia, ¿afecta la producción de leche o se contamina de alguna manera? Sí, pues hay varias drogas que obviamente no están recomendadas durante el proceso de la lactancia, por ejemplo, la marihuana y otras drogas de uso psicotrópico potente, como podrían ser la heroína y demás. Entonces, ciertamente en este tipo de sustancias no es recomendable insistir con la lactancia, pero con la otra gran mayoría de las sustancias, como puede ser el consumo de tabaco o demás, pues ahí en muchos de ellos el beneficio de la lactancia nos supera el riesgo que nos da el consumo de drogas, ¿no? Pero sí hay que valorarlo muy bien, pero ciertamente la gran mayoría de las drogas pues no están recomendadas durante el proceso de la lactancia y no se aconseja que el bebé pues sea alimentado de esta forma precisamente porque la leche pues es muy lipofílica y muchas de las sustancias asociadas con el abuso pues son altamente lipofílicas y tenderán a irse en grandes cantidades a la leche y obviamente eso en un niño en desarrollo pues tendrá consecuencias severas sobre sus niveles de desarrollo. Muchas gracias, doctora. Pues agradecemos infinitamente la oportunidad de que nos haya compartido en esta ocasión sus conocimientos. Pues si nada, la vemos nuevamente, esperamos aquí en este espacio. Sabemos que es una labor muy loable, no solamente el compartir el conocimiento, pues, sino también su experiencia y el fin mayor, pues que es seguir promoviendo la lactancia y pues en las mejores condiciones para mejorar la calidad de vida en el binomio madre-hijo. Muchas gracias por acompañarnos y a todos por su participación. Nos vemos próximamente. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias.